Buenas tardes para todos. Bueno, gracias Michelle por la presentación. Para el día de hoy, nuestro webinar que trata de la protección de datos en tiempo de COVID-19, algo que especialmente hemos preparado para ustedes y mucho más en este momento tan crítico y de cuidado en el que estamos inmersos, no solamente Colombia, Venezuela, los países de Latinoamérica, sino realmente el mundo entero, ¿no? Conmigo me acompaña John Latorre, quien va a ser mi compañero en el transcurso del webinar. Inicialmente arranco yo y bueno, de alguna manera u otra, todas las preguntas que ustedes vayan a tener, nosotros con todo el gusto vamos a aclarárselas al final de la presentación. Y bueno, si no nos da chance por temas de tiempo para cumplir con ustedes, entonces estaremos ya entregándole las respuestas vía correo electrónico. Sin más, entonces damos inicio al webinar. Bien, como sabemos, estamos inmersos dentro de una pandemia muy importante, una pandemia en la que hoy en día nos ha puesto a pensar un poquito de cómo están las cosas, cómo estábamos haciendo las cosas y cómo las vamos a comenzar a hacer a partir del día de hoy. La frase lo dice todo, una nueva realidad a la cual nos enfrentamos, y es algo que es verídico. Son nuevos desafíos, es una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de actuar a partir del día de hoy que nos agarró a todos, absolutamente a todos fuera de base. Y es algo que de alguna manera no hemos visto con nuestros clientes. De hecho, muchos de nuestros clientes se han obligado a mantener sus operaciones con sus trabajadores para mantener su continuidad de negocio, pero desde casa. Pero no muchos de ellos tienen las competencias o la preparación o tenían la planificación establecida para poder lograrlo. Entonces, ha sido un desafío importante. Por supuesto, todo esto ha traído una ola de temas de inseguridad, una ola de phishing, nueva ola de malware, aprovechando todo esto, todo este acontecimiento y aprovechando que toda esta masa de usuarios o de trabajadores están en su casa trabajando fuera de un contexto controlado. Entonces, digamos que es algo más, es como carne para el cañón, ¿no? Es como algo más práctico para poder que los hackers puedan aprovechar todas estas circunstancias. De hecho, en el gráfico que ven al lado derecho, están viendo un gráfico de Checkpoint Research, donde se ve que solamente a mediados de febrero, y estamos hablando de hace unas pocas semanas atrás, a mediados de febrero estamos viendo de que se ha incrementado de forma exponencial el registro de dominios para usarlos para temas de phishing, ¿ok? Aprovechando todo esto, ¿no? Entonces, es una realidad en la que estamos viviendo y coronavirus viene siendo un sinónimo de riesgo porque se han aprovechado para incrementarse los ataques de DOS, se han aprovechado para poder aumentar los ataques basados en email, que es un vector que a pesar de ser un vector viejo, de la vieja escuela, sigue siendo el servicio más crítico y utilizado en las organizaciones hoy en día. Por lo tanto, sigue siendo un vector importante a tomar en cuenta. Entonces han aumentado de manera importante o de manera fuerte lo que es el nivel de ataques que se tiene y por supuesto un incremento exponencial a nivel de los ataques de malware, ¿no? Todo esto es a razón de algo que de verdad ha sido claro para muchos de hace mucho tiempo, en donde determinamos que el eslabón más débil de la cadena viene siendo el usuario. El usuario sigue siendo un vector importante a vulnerar. El usuario, si no está dentro de un contexto controlado y protegido, puede ser un eslabón muy fácil de vulnerar. Entonces, bueno, parte del comportamiento humano es que el usuario típicamente, el operario típico, la secretaria, el analista típico, a mandarle clic a todo lo que llegue por correo. Y por supuesto, los hackers están a la espera de que eso suceda. Los hackers están a la espera de lanzar sus anzuelos a nivel global y esperar a ver cualquier incauto usuario pueda darle un clic a algo que no debía darle o ingresar información a algo que no debía ingresar. Por ejemplo, ha pasado muchos ejemplos prácticos con esto. A un usuario típico operario le llega un correo de alguien que no conoce y lo primero que dice, bueno, mira, interesante, vamos a abrir el email a ver de quién se trata, cosa que no debe hacer si no conoce a la persona. O simplemente, y esto es algo muy típico,
Voy a darle un clic porque me gané $1.000.000, o voy a darle un clic porque me están ofreciendo 1.500, 2.000, $2.500, que me los gané por PayPal, o me los gané por una lotería o X cosas. Ya he tenido familiares que me han llegado y me han dicho, mira, Fernando, me está llegando esto como que me gané una plata, de verdad, para que me ayudes para poder entrar a esto y ganarme la plata. Y obviamente phishing, están pescando con él. Entonces, bueno, alegremente los usuarios van soltando password, alegremente los usuarios van soltando información bancaria para que le envíen su $1.000.000 o le envíen su dinero. O simplemente cualquier cantidad de correos que le lleguen a los usuarios y con el hecho de que sea gracioso, con el hecho que me haga reír, con el hecho que me divierta o como, con el hecho de que le llamen la atención de un gato bailando, por ejemplo. Yo quiero eso, yo quiero ver de qué se trata, yo quiero reírme con eso, yo quiero compartirlo con mis compañeros. Y le dan clic a todo. ¿Ok? Entonces es un eslabón que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Por supuesto, como ya lo dije, estos eventos y mucho más en el que estamos nosotros inmersos hoy en día, traen muchísimas oportunidades, no solamente para el empresario o las empresas, porque al final son oportunidades o retos que deben de llevar a cabo. Hay que aprender a sobrevivir en estas circunstancias. Es duro, muy duro, pero hay que aprender a sobrevivir. Entonces, eso es algo que es importante tomar en cuenta, pero también es importante considerar que son oportunidades que también utilizan usuarios inescrupulosos, también utiliza el cybercrimen, también utilizan los hackers para poder vulnerar y poder entrar a obtener información indebida. Entonces, mira, es algo que hay que tomar muy en cuenta porque ya el grosso de tus empleados, el grosso de los empleados de ustedes o trabajadores ya no están trabajando dentro de un contexto relativamente seguro que es el perímetro corporativo, sino que ya están en su casa, donde ya no hay un firewall, ya no hay unas herramientas de control, ya no hay unas herramientas de monitoreo, sino que están en su casa y por lo tanto, obviamente se mantiene la continuidad operativa de negocio, pero por supuesto hay un elemento importante a considerar que es la seguridad del mismo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto trae varios desafíos. Y entre esos desafíos, según nuestra consideración, hay varios. Entre ellos está que una compañía considere si va a usar el dispositivo de la compañía para entregarse al usuario para que se lo lleve a su casa, o simplemente va a usar el dispositivo o va a apoyarse en el dispositivo del usuario, es decir, el equipo del usuario, de su hogar. Entonces, es una disyuntiva que hay que tomar en cuenta. Muchos de nuestros clientes, ¿qué hacen? Como no estaban preparados o no tienen el grosso de equipo suficiente para poder llevar el usuario a su casa con el equipo de la compañía, están arrendando equipos, por ejemplo, están yéndose en procesos que tienen que ver con lo que es estrategias de virtualización de desktop para poder que el usuario pueda usar el equipo de su casa, pero con un desktop corporativo virtualizado. O simplemente hay casos en donde simplemente, bueno, hay equipos suficientes para entregarle a los usuarios más críticos para que generen lo que es la estrategia de Business Continuity. Entonces, bueno, es un desafío importante que debemos de considerar y con el que se debe trabajar. Por supuesto, la masa de usuarios están en su casa trabajando en una estrategia de teletrabajo, siguen estando involucrados entre sí, son grupos de trabajo, son un equipo de trabajo, comparten documentos, comparten archivos, comparten algún tipo de proyecto, etcétera, etcétera, y están comenzando a usar más masivamente, ¿ok? O de forma más masiva, están usando servicios en nube, ya sea OneDrive, ya sea G Suite, o Google Drive, o ya sea Dropbox, Box, cualquier otro que comparta documentos. Entonces, es un desafío de seguridad que hay que tomar en cuenta, porque después que el usuario saque la información de su máquina hacia la nube, señores, la empresa no tiene control, pierde el control completo de esa información. Entonces, bueno, eso hay que considerarlo también como un desafío. Controlar y proteger los documentos corporativos es algo también sumamente importante, que un usuario no tenga que estar enviando correos a usuarios destino que no tenga autorización, por ejemplo. Eh, la robustez en la autenticación de los usuarios. Las estrategias más comunes que hoy en día se están observando en esta pandemia como estrategia de teletrabajo es conectarse vía VPN. Pero hay que asegurarse de que el usuario que se está conectando sea realmente el usuario que es. Y para eso no basta solamente con un usuario y una contraseña, sino que también se necesita un doble factor de autenticación o múltiples factores de autenticación. Y eso hay que tomar en cuenta.
Gran desafío. ¿Cómo hago yo para que las políticas de seguridad que están en la oficina se extiendan al usuario de casa? Es algo en el que debemos estar pensando. Y por último, la concientización en cultura de seguridad. Los usuarios no están acostumbrados a tener esa concientización, a menos que ya hayan estrategias previas a este momento. Pero la gran mayoría de los clientes no les sucede eso. Entonces, el usuario es un típico usuario que cuando ve un correo como el que se les explica anteriormente, simplemente le dan clic y caen en phishing. Entonces, bueno, ha habido un desafío importantísimo. El status quo de una continuidad de negocio o de una estrategia de continuidad de negocio se sobrepasó. Nadie se lo esperaba. Por eso es algo que cuando nosotros nos podemos pensar en escenarios críticos como el de ahora y pensemos en esto, que ustedes llegan a su trabajo y un día le diga a su jefe, mira, de repente se necesita que el 80% de los usuarios de la empresa necesiten trabajar desde la casa, tan pronto como se pueda. La pregunta es, ¿ahora qué hago? O ahora qué hacemos. Como muchas de esas preguntas ustedes ya se habrán hecho a estas alturas del partido. Para ello, hay que tomar en cuenta cuatro elementos fundamentales. Si ustedes necesitan llevar a trabajar a sus usuarios en una estrategia de teletrabajo, pero para ayer, para ahora mismo, porque hay que continuar trabajando, ustedes tienen que considerar cuatro áreas fundamentales. La primera de ellas viene siendo un área del entorno físico. El usuario en un entorno de teletrabajo tiene que estar claro que debe tener un lugar adecuado para ello. Primero, tiene que estar claro que debe haber consideraciones ergonómicas necesarias para poder que la comodidad del trabajador dentro de su contexto de hogar sea el más adecuado. Y por consiguiente, velar porque el setup de estructura de trabajo, es decir, su máquina, su cámara, su audio, su teléfono, su comunicación, sea la adecuada. En eso es lo que hay que trabajar y en eso es lo que hay que dar enfoque. El tema cultural, toda la jerarquía de necesidades, toda la jerarquía de políticas de trabajo relacionadas a trabajo remoto, cómo hacer para hacer seguimiento a mis usuarios que estén trabajando fuera de la compañía, cómo hacer para tener un mecanismo de comunicación fluido y yo poder tener un control sobre los objetivos establecidos, o inclusive de qué manera lograr crear un enlace adecuado, cercano, personal entre el teletrabajador y sus jefes, fomentando lo que son videollamadas. Son consideraciones que se deben de tomar en cuenta para poder que el tema cultural de adecuarse a una estrategia de trabajo se considere. No todo el mundo, y eso tenemos que tenerlo claro, no todo el mundo tiene la cultura de trabajar desde el hogar. No todo el mundo está claro de que no son vacaciones, no todo el mundo está claro de que eso es una forma de trabajar, pero en un contexto hogareño. No todo el mundo lo tiene claro. Entonces, eso hay que culturizarlo. Antes de suceder este tipo de estrategias apresuradas, porque realmente son de contrarreloj, muchas compañías tenían estrategias de teletrabajo, pero simplemente las asumían, eran personales de confianza que estaban adecuados y culturizados a un entorno de teletrabajo. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día son esas personas o son cualquier persona operativa necesaria para poder lograrlo. Entonces, bueno, eso también hay que considerarlo. Lo tercero es el ámbito tecnológico. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué tecnología de comunicación voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer mi planificación entre lo que es la asignación de tareas dentro de mis colaboradores? ¿Cuál va a ser el ancho de banda que va a tener mi usuario? ¿Qué ancho de banda tiene? ¿Cómo yo voy a cubrir lo que es la demanda de conexiones VPN dentro de mi empresa, por ejemplo? ¿Cómo va a ser el soporte técnico? Son esas consideraciones en el ámbito tecnológico y, por supuesto, consideraciones en el área de seguridad que hay que considerar y tomar en cuenta, como por ejemplo asegurar y proteger los documentos. Uno nunca sabe qué va a hacer un usuario con un documento y eso la compañía debe de controlarlo. Asegurar los dispositivos como tal, crear las conexiones seguras a las oficinas a través de algún medio, entre ellos VPN. Lo ideal sería encriptar los dispositivos. No sabemos qué puede pasar con una laptop que un usuario fuera de la oficina puede hacer. Eh, o simplemente extender las políticas de control web para el usuario, porque eh, la idea es que el usuario cuando esté con el computador o el recurso de la empresa lo utilice para trabajar y no para el ocio.
Entonces, bueno, hay que llevar eso hacia allá. ¿Ok? Y por último, por supuesto, si vemos que aumenta la colaboración entre documentos, archivos, entre los usuarios, aumenta el envío y recepción de temas relacionados a proyectos que tengan que ver con documentos fundamentalmente, y que todo eso está guardado en una nube, en una suscripción SaaS que ustedes puedan tener, ya sea de Office 365, ya sea de G Suite, como lo he comentado anteriormente. Señores, simplemente hay que asegurarlo. Ustedes pierden el control completo y total después que salgan de sus equipos controlados o de su entorno empresarial controlado. Eso deben de asegurarlo. Para eso hay muchísimos recursos para hacerlo, pero es algo que ustedes deben de considerar, porque estando el usuario fuera, puede pasar lo que sea con la información. Entonces, esto es algo que es bien importante resaltar en cualquier estrategia que tenga que ver con teletrabajo y que de alguna manera u otra es importante para cualquier empresa. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan en relación a este tema, con todo el gusto la pueden escribir en el chat. Voy a darle el pase a mi compañero John Latorre, que es nuestro arquitecto de seguridad, para poder darle continuidad. Permítanme un segundo, le doy el control. Ok, ya voy. Vamos a ver. Listo. Hola, buenas tardes. Dame un momento, por favor. Ok. Eh, Aquí le damos. Ok, ahí estamos. Bien. Déjeme un momentico. Ok. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues, primero que todo, espero y les deseo que pues, todos estemos protegidos ante este virus, pues que últimamente nos ha cambiado la vida a todos, tanto en el ámbito profesional como personal. Eh, Como dice Fernando, el día de hoy vamos a hablar de riesgos informáticos, pero no con el objetivo de generar mayores preocupaciones a ustedes y a sus procesos, sino para que entre todos tengamos presente qué son los riesgos que tenemos en estos momentos y lo más importante, el cómo podemos controlarlos, cómo podemos llevar esta batalla contra ellos. Obviamente no está por demás decirles que somos un aliado para ustedes en materia de seguridad. Cualquier tema que necesiten para poder, en este caso, afrontar estas batallas con el mayor de los gustos, tienen nuestros contactos y estaremos totalmente dispuestos a ello. Bueno, comenzando con este tema de los riesgos y las protecciones, en primera instancia me gustaría mostrarle que estos retos en materia de seguridad informática no son nuevos para nosotros. Hablando de nosotros como compañías. ¿Por qué? Porque a través de los años, a pesar de muchos términos en cambios tecnológicos o tendencias, pues nosotros hemos tenido que ir evolucionando con ellos. Inicialmente partimos con un entorno local donde nuestras mismas empresas teníamos nuestros servidores, nuestros usuarios, nuestros servicios y teníamos unos riesgos que en su momento fueron controlados en materia de seguridad y estaba bien. Después de un tiempo empezó a crecer todo el tema de la nube y por tendencias y por mejoramientos en este servicio nos vimos a la necesidad de tomar nuevos riesgos o nuevos retos en materia de riesgos y fue pasar nuestros servidores a almacenamiento en Internet. Obviamente nos tocó implementar controles como pueden ser controles de seguridad perimetral, como pueden ser un firewall o diferentes tecnologías que existen, túneles, VPN, etcétera. Después hubo otro cambio tecnológico que fueron ya la llegada de las aplicaciones como servicio. Cuando ya empezaron a llegar esto, entonces ya vimos la necesidad de no solo tener comunicaciones a nivel de servidores entre nuestra sede y la Internet, sino que ahora también era brindarle ese acceso seguro a los usuarios a todos estos servicios corporativos. Sin embargo, seguíamos limitados a un entorno local para los usuarios. Como dice Fernando, hace unos años atrás llegó una nueva tendencia que era todo el tema de trabajo en casa, el teletrabajo,
las cuales muy juiciosamente muchas empresas fueron adoptando, algunas de ellas en la actualidad ya tienen altos porcentajes de adopción. Sin embargo, también está el caso de muchas de ellas que en estos momentos no tenían la modalidad de teletrabajo ni en sus planes estratégicos ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces son las que en estos momentos pues están teniendo mayores complicaciones. Entonces ahorita con este tema de marzo del 2020, en el cual pues nos llegó todo el tema del coronavirus, estas empresas lo tuvieran o no lo tuvieran planificado, les tocó implementar todo el tema de trabajo en casa. Obviamente muchas de ellas tienen implementaciones como por ejemplo conexiones de túneles VPNs con sus usuarios y las sede corporativa. Sin embargo, eso no es suficiente en un entorno local. ¿Por qué? Porque existen por lo menos dos inquietudes y es una es si el usuario en la casa no se conecta por VPN porque no lo requiere. O sea, si el usuario solamente trabaja con su correo corporativo o trabaja solamente con la plataforma de Salesforce, etcétera, 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 él no va a necesitar ningún recurso, entonces no se va a conectar. O lo segundo es, si en este caso la empresa no estaba adoptada con estos temas de teletrabajo, y el usuario entonces en estos momentos en la casa está trabajando con su equipo personal, con un equipo que desconocemos en este momento las medidas de seguridad que tenían y qué tipo de usuarios lo están utilizando, que no es lo mismo que lo utilice un computador el, los padres de una casa a que lo utilice un hijo que está en un entorno educativo y está constantemente aprendiendo y ensayando múltiples plataformas o servicios. Entonces no es lo mismo. En últimas, en un entorno externo, obviamente los riesgos de seguridad informática se elevan exponencialmente y son los temas que vamos a ver a continuación. Para acotar un poco el tema del alcance de la presentación, vamos a mirar tres componentes o tres asociaciones a los riesgos como tal. Obviamente los riesgos están asociados a las personas, como comentó Fernando. En este momento las personas son el eslabón más débil en toda la cadena de seguridad que pueda tener una compañía. Vamos a ver por qué más adelante. Vamos a ver todo el tema de los riesgos asociados a los entornos cloud, entendiendo que hay dos tipos de entorno, entornos SaaS, que es las aplicaciones como servicios, y los entornos IaaS, que es todo el tema de infraestructura como servicio. Sin embargo, para motivos de acotar, vamos a ver solamente este caso, los que están más asociados al tema de los usuarios finales o los que están en modalidad de teletrabajo en estos momentos, que son todo el tema de aplicaciones. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar todo el tema de los riesgos asociados a las estaciones de trabajo, entendiendo en este caso estaciones de trabajo todo el tema corporativo o equipos personales que puedan en ese momento estar trabajando en la casa. Antes que nada, les quisiera hablar un poco de la última noticia en materia de riesgos o seguridad informática, y es que la empresa AMD a finales de la semana pasada reportó que había sido hackeada como tal. Para los que no conozcan AMD, muy por encima es la gran competencia de Intel en tema de desarrollo de procesadores, ya sea procesadores estándar o procesadores gráficos, los cuales en estos momentos son los que van a estar dando todo el tema del procesamiento a las nuevas consolas que van a salir este año de Xbox y de PlayStation. Pero ustedes pueden decir, no, estos son una vulnerabilidad de temas de consolas, de videojuegos, esto no es nada corporativo y no, el tema no es así. El tema aquí como tal es que se presentó una vulnerabilidad en los servidores de AMD, los cuales una persona logró ingresar a ellos y de ahí hacer un salto perimetral o transversal, perdón, a las diferentes máquinas de esa compañía. Cuando esa persona entró en uno de los equipos, lo que hizo fue empezar a validar qué tipo de información tenía. Obviamente los equipos no tenían ningún tipo de seguridad adicional y lograron extraer los códigos fuentes de las tecnologías que utilizan ellos para el tema de procesadores gráficos y todo el tema de procesadores. ¿Qué sucede ahí? En este caso, en estos momentos, esa persona le está pidiendo a AMD cerca de 100 millones de dólares para poder recuperar o que esa información no sea expuesta a Internet. ¿Qué pasa si esa información en este momento llega a ser expuesta? Sucede el caso de que ahí están los códigos, la programación de todas sus tecnologías y por ende las personas que son malintencionadas pueden generar en este caso múltiples ataques, múltiples vectores de ataques, tanto a las próximas consolas como a las empresas que tienen en estos momentos todo su entorno gráfico con plataforma AMD. Entonces, les presento este caso para que tomemos conciencia sobre que la seguridad que uno puede implementar en la compañía realmente no es costosa si lo vemos por el lado de la afectación que puede tener esto. Otra afectación que puede tener AMD que va a ser mucho más cara de 100 millones de dólares es que les pueden clonar las tecnologías.
Al momento que las clonen, pues ya obviamente va a perder mucho peso, mucha fortaleza, mucha potencia los módulos pues como tal de esta compañía. Entonces, es para que seamos conscientes de eso, que la seguridad en estos momentos no es un juego, en este momento la seguridad es donde más fortalecida debe estar, porque los hackers y todas estas personas inescrupulosas saben en estos momentos cómo está el mundo y que está en un momento débil en todo el tema tecnológico. Ahora sí, empezando un poco con el tema de los riesgos enfocados a o asociados a las personas, vamos a ver tres de ellos. Uno de ellos va enfocado al poco control de datos, como decía Fernando en su presentación anterior. Una vez que una persona envía un dato a través de cualquier medio de comunicación a la Internet, ese archivo, esa información ya no es nuestra prácticamente, ya perdimos el control. Vamos a hablar todo el tema de secuestro de cuentas, todo el tema de uso inseguro de todos los servicios web que existen en estos momentos. Obviamente muy relacionado con los pocos canales de comunicación que tienen los usuarios cuando están en sus trabajos como tal. Y vamos a hablar del conocido phishing, en el cual pues sabemos que está muy enfocado en temas de estafa, robos de información o credenciales, que en estos momentos es el ataque o los vectores de ataque más altos que vamos a tener. Obviamente, como comentó Fernando, ya tenemos índices de que hay múltiples creaciones o solicitudes de dominios enfocados a todo el tema de coronavirus. Entenderán por qué lo van a necesitar. Obviamente, estos tres casos, por ejemplo, nos generan una brecha de datos, lo cual en algunos países, por no decir en la mayoría o todos, les puede caer o incurrir en temas de sanciones como tal económicas por temas de legislación de protección de datos. Cualquier fuga que tengamos ahí como tal de algún dato sensible nos puede incurrir uno en una sanción económica u otro en una pérdida de algún dato como tal, una base de datos según tan estrictos sean las leyes en los países. Iniciando con el tema de pérdida de control de documentos, estamos hablando que el correo electrónico en la actualidad es el servicio más utilizado en la Internet. En estos momentos tenemos desde el año, por ejemplo, 2017, una estimación de los correos entrantes y salientes que están navegando en Internet y estamos hablando de cerca de 260, 280, 300, o sea, vamos subiendo cada año más en términos de billones de correos. Y eso es algo que no va a disminuir, antes va a seguir creciendo mucho más. Por lo tanto, se vuelve uno de los vectores de ataque principales para las personas, porque primero es uno de los canales directos con los usuarios del hack, que se puede decir de esas personas inescrupulosas con los colaboradores directos, un canal directo, que en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos no tiene las medidas necesarias de seguridad. Pero entonces, todos estos billones de correos que se envían o se reciben de Internet, uno se empieza a preguntar, ¿qué sucede entonces con esa información que enviamos a otras personas? ¿Qué sucede cuando yo adjunto un contrato o alguna propuesta de negocio, algo confidencial a un correo electrónico y se lo envío a la empresa Y porque es la que lo va a utilizar? ¿Cómo sé realmente que no hay otras personas que están viendo esa información si yo solamente quiero que lo vea X persona? ¿Cómo sé qué tratamiento le realizan a esa información? Es decir, ¿quién me garantiza a mí que la persona destinataria de la información llegó, lo imprimió, o llegó y se lo compartió a su amigo, o llegó y lo modificó para algún tema de ayuda a otra propuesta económica, etcétera? No sé, existen diferentes escenarios con estos temas de modificación, o que en últimas lo imprimió y lo dejó por ahí en un escritorio o por ahí abandonado, o lo imprimió y lo dejó ahí como papel reutilizable de la impresora. En estos momentos no hay forma de nosotros determinar eso. Los temas se incrementan mucho más cuando hablamos de términos confidenciales. Es uno, yo cómo hago para enviar esta misma información confidencial, pero que realmente nadie la pueda ver, o sea, que el archivo esté cifrado o no esté cifrado. Entonces ustedes me pueden decir en este caso, no, pues yo le pongo una contraseña al archivo de Word, al archivo de Excel, y yo solamente se lo doy a esa persona. Pero vuelve y juega el tema. Cuando esa persona lo abra, esa persona lo puede modificar, le puede sacar una copia, le puede imprimir, le puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Para este caso, entonces, obviamente tenemos que mirar cómo vamos a controlar esto. Entonces, para eso tenemos dos recomendaciones. La primera de ellas es, obviamente, manejar todo el tema de concientización de usuarios, sabiendo en este caso
que la persona sepa qué información realmente debe salir desde su equipo, desde su dominio, qué información debe salir y con qué y por qué canales lo debe enviar. No es lo mismo enviar un archivo confidencial por un box.com que enviarlo a través, por ejemplo, de un correo cifrado o alguna de estas tecnologías como tal. Obviamente, la segunda recomendación que tenemos es implementar soluciones que encapsulen o que le generen una capa adicional a todos los datos que se administren en una compañía para, en este caso, tener el control sobre qué pueden hacer con ellos. Eso nosotros lo podemos hacer con nuestra solución de seguridad de Checkpoint, que se llama SandBlast Agent, con su módulo de Capsule Docs, que como pueden ver en la imagen de ahí, a cualquier archivo de ofimática o archivo como tal corporativo, yo le puedo definir categorías de qué tan importante es esa información y según la categoría puedo determinar qué cosas pueden hacer los usuarios que reciban o que en X o Y momento tengan ese archivo en sus máquinas. En este caso puedo determinar quién puede leer, quién puede editar un documento, quién puede imprimir el documento, quién puede en este caso tomarle un pantallazo o tomarle un print screen a su máquina, al documento, quién puede hacerle un copy-paste a todo el documento y generar uno nuevo. Obviamente en este caso también estaríamos controlando qué personas pueden tener acceso a ese documento. Yo lo puedo controlar a yo como propietario definir que solamente Fernando lo puede ver y eso lo configuro previamente antes de que se guarde el documento. Y si ese documento lo va a abrir, por ejemplo, Michelle, ella no lo va a poder, la va a poder abrir y le va a salir un mensaje como el que está ahí abajo y que está protegido. Sin embargo, también existen políticas de estos controles a nivel corporativo. Yo puedo definir como política base que a nivel de todos los usuarios o todos mis colaboradores puedan leer o modificar cierto documento como tal. Entonces, eso desde ahí, esos podrían verlo. Pero si es un documento confidencial, le cambio la categoría a confidencial y le determino quién lo puede ver. Esa categorización, en este caso yo puedo controlar quién la puede cambiar. Si yo defino que un documento es confidencial y que nadie lo modifique, nadie lo puede poder cambiar. O por ejemplo, si yo le envío un documento solamente a Fernando y Fernando quiere ese documento enviárselo después a Michelle, no va a poder si yo no lo he autorizado. Entonces ahí pueden ver en este caso el control que llegamos a tener de nuestra información a nivel corporativo, a nivel local, como a nivel externo en Internet. Entonces ahí podemos tener cierta confianza en que nuestros datos están seguros. Eso es nuestro módulo para este tema. El segundo riesgo que vamos a ver es todo el tema de secuestro de cuentas. Como les comentaba, el correo electrónico es una de las plataformas más utilizadas en Internet, pero que también se vuelve un canal único de comunicación para los colaboradores con el exterior. Es decir, en las 8 horas que los colaboradores están en sus tareas diarias en las oficinas, ellos no tienen acceso ni a sus correos personales, ni a canales de comunicación privados que ellos puedan utilizar para sus temas de servicios públicos, de servicios de entretenimiento, de servicios de salud. Y por ende lo que toman en este caso como medida es crear estos servicios o loguearse en estos servicios con las credenciales corporativas. Este tema se incrementa mucho más en términos de seguridad cuando estamos hablando de cosas de salud porque empiezan a llegar, por ejemplo, resultados de laboratorios médicos, copias de historia clínica y nos empezamos a llenar de cosas personales en un correo corporativo. Y aquí todos sabemos que cuando una persona se va de una compañía, esa cuenta, esa licencia no la podemos perder. Entonces lo que se hace es transferírsela al nuevo colaborador, pero estamos con el riesgo de que le estamos transfiriendo información confidencial. Y eso, si se llega a fugar, pues bueno, ya lo hablamos, en algunos países son unas sanciones mucho más drásticas que en otro lado. El tema se incrementa obviamente cuando hablamos de tecnologías de single sign-on, que es todo el tema actual, que toda esta tendencia actual que una sola usuario y una sola contraseña sean utilizados para todos los sistemas corporativos. Entonces, entiéndanse, por ejemplo, cuando un usuario está logueado en el servicio XYZ, en servicio personal, y ese servicio, porque nosotros no tenemos el control de la seguridad de ese sitio como tal, fue vulnerado y fue extraída las credenciales corporativas de X o Y funcionario. Para la compañía ya se vuelve sumamente difícil, si no tienen controles obviamente robustos, de saber si una persona con las credenciales originales o legítimas realmente es la que dice ser. En la actualidad, las plataformas en nube como tal, como funcionan, es que si usted tiene el usuario y la contraseña, yo le doy acceso. Entonces,
Esos son los riesgos que estamos evidenciando conforme al tema de secuestro de cuentas. ¿Qué recomendamos? Tenemos dos recomendaciones. Uno, implementar soluciones de múltiple factor de autenticación para temas donde tengan tanto una autenticación tradicional como una autenticación del single sign-on. Es muy importante tener un tema de robustecer para que ustedes puedan tener esa certeza o una segunda validación de que la persona que está tratando de ingresar realmente es la que es. Si la persona realmente no es, pues no va a tener cómo hacer esa segunda autenticación. La segunda solución que tenemos nosotros es todo el tema, o la segunda recomendación, perdón, es todo el tema de generar plataformas que monitoreen las actividades de los usuarios. Es decir, no empezar a validar a qué horas abrió sesión el usuario, a qué horas cerró sesión, no, sino más enfocado en desde qué IP se me está conectando a los usuarios, desde qué país me están generando esas conexiones, porque un usuario se me desconectó en Colombia a las 7 de la noche y a las 7:10 se me conectó en, no sé, en la China. Entonces, todo eso son soluciones de monitoreo que que uno tiene que estar viendo como tal, como corporación, si uno quiere conocer estos temas de seguridad. Obviamente aquí tenemos nuestra solución de Checkpoint, en este caso es CloudGuard SaaS, que es todo el tema de monitoreo de identidad de los usuarios, en los cuales en este caso, si una persona está tratando de ingresar con credenciales válidas o robadas, o sea, entendiendo ese caso, él lo que va a hacer es validar primero contextos, es decir, desde dónde se me está conectando, desde qué equipo se está conectando, pero yo también puedo controlar eso, definir solamente se me conectan los equipos corporativos o no solamente los equipos corporativos, sino solamente se me conectan los usuarios desde equipos donde realmente son seguros. O sea, si él detecta que el equipo tiene un virus, él tiene algo por el agente donde está conectado, él no le va a dar acceso. O en últimas, pues por el tema, va a validar obviamente el tema de la segunda autenticación, segundo factor de autenticación, y si no cumple con alguna de estas, pues simplemente lo que va a hacer es restringirle el acceso. Obviamente esto genera las diferentes alertas para que tanto el administrador de TI como el mismo usuario hagan los cambios como tal de sus credenciales, que es lo más importante en estos momentos, y pasarlo obviamente a una campaña de seguridad. El tercer riesgo conforme a las personas es el phishing. Sabemos que el phishing es una suplantación de servicios electrónicos con un objetivo que es extraer información, ya sea información financiera, tarjetas de crédito o credenciales de acceso de alguna plataforma como tal corporativa o personal. Existen múltiples canales, ya Fernando los comentó, tenemos los famosos correos electrónicos, ya sea por archivos adjuntos o enlaces en el contenido de los mensajes, mensajes de texto que se han vuelto muy famosos últimamente, o las llamadas telefónicas que le hacen a los colaboradores indicando, por ejemplo, que tienen un crédito preaprobado, pero que por favor le tienen que dar cuánto gana, cuánto, dónde trabaja, dónde vive, etcétera, etcétera. Y créame que en las compañías donde yo he estado he visto personas que empiezan a dar esa información como si nada y terminan la llamada y yo les digo, ¿y ustedes cómo sabían realmente que ese sí era el banco? Y la respuesta que siempre recibía es, no, pues ellos se identificaron como el banco y le dije, pues cualquier persona puede decir eso. Ahí pueden ver un ejemplo nuevecito de phishing en mensajes de texto, donde obviamente tratan de suplantar a Bancolombia con el logo, pues no con el logo, con el eslogan que están manejando ahorita todas las compañías, que es quédate en casa. Entonces, es para que tengamos en cuenta que en estos momentos el phishing, si era bastante y teníamos dolores de cabeza con ellos, ahora va a ser mucho más. Tenemos también el caso de, por ejemplo, bueno, perdón. Por ejemplo, el caso del correo electrónico. Podemos ver un correo electrónico con un cierto mensaje que está tratando de indicarle a una persona que su cuenta de Outlook tuvo algún inconveniente, que por favor se loguee para poder generar una nueva contraseña. Ya sabemos que eso puede ser falso dependiendo pues los temas que estamos viendo. ¿Qué recomendaciones tenemos aquí a nivel general? Uno, primero trabajar mucho en la concientización de los usuarios en materia de seguridad. Sabemos que si antes era difícil capacitar 3.000, 5.000 colaboradores en estos temas y que realmente llegáramos como debe ser a ellos en estos temas de seguridad, pues ahora se nos va a volver mucho más complicado cuando tenemos las personas en las casas y por cuarentena o por ley ellos no se pueden reunir en ningún lado. En este caso, nuestra recomendación como tal es utilizar servicios especializados. En este caso, nosotros tenemos uno muy bueno que se llama SmartFence, de una empresa argentina, la cual en este caso desde aquí podemos monitorear y controlar cuáles son los usuarios de nuestra organización que están capacitados o que están en proceso de capacitación.
También importante, de aquí podemos generar ataques, entre comillas, para determinar qué cantidad de usuarios realmente aprendieron los temas de seguridad o cuáles cayeron, en términos, por ejemplo, de phishing o en términos, por ejemplo, de ransomware o de malware. Entonces, esto es muy bueno para tener visibilidad, que es lo más importante en nuestras compañías cuando hablamos en materia pues, de protección de datos. Obviamente tenemos también el caso de SandBlast Agent, del que hablamos previamente en nuestra solución robusta de seguridad en Endpoint, en la cual él a través de la navegación, si por ejemplo un phishing no le llegó a través del correo electrónico, sino que le llegó, por ejemplo, a alguna otra plataforma, puede ser WhatsApp, algún compañero le dijo, ve, mirate este enlace que me llegó o lo que sea, y abriste el navegador, obviamente ya nos salimos del perímetro del correo electrónico y ya pasamos a un perímetro de equipo como tal, de navegador. En este caso, nuestra solución de seguridad lo que hace es validar todos los formularios de autenticación de manera automática, es decir, lo que debería hacer el usuario, en este caso de validar URLs, de validar en el caso la imagen de la empresa, qué textos tienen, etcétera. Él automatiza todas estas actividades y lo que va a hacer es que si determina que es fraudulento, él va a mostrar una ventana de bloqueo, obviamente, y mucho más importante, al final del ejercicio de validación, él bloquea totalmente ese formulario. Es decir, que por más que el usuario quiera empezar a registrar ahí su información, porque él determine que es legítimo, por ejemplo, no lo va a dejar. Y tendría que pasar ya a un entorno de validación del analista o el encargado de seguridad para poder, digamos, validar ese tema. Obviamente en el tema de correo electrónico tenemos nuestra solución también de seguridad, que en este caso puede evaluar mensajes, contenidos de mensajes sospechosos, asuntos sospechosos o realmente comunes en estos casos de phishing. Puede ser el remitente o el destinatario también sospechoso, etcétera. Podemos validar cerca de más de 300 tipos de comportamientos en los correos para determinar en últimas con nuestra solución de CloudGuard SaaS que es un phishing. En este caso, nosotros podemos tomar dos posiciones, podemos tomar posición detectiva o preventiva, según pues, la posición que tenga la compañía, para en este caso empezar a aplicar controles o políticas. Ok, a nivel ya de servicios SaaS, que es el segundo componente que tenemos en nuestra presentación, obviamente conocemos muchos servicios de correo electrónico como Office, como G Suite, servicios de almacenamiento en la nube como puede ser Dropbox, Box, OneDrive, SharePoint, Google Drive, Salesforce, etcétera. O sea, hay múltiples servicios que tenemos en la nube y ellos como tal generan riesgos, que son los que vamos a ver a continuación. Conforme a este riesgo en SaaS, vamos a ver tres. Uno es obviamente malware en todos estos servicios de almacenamiento, ya sean los que vimos anteriormente o algún otro adicional. Monitoreo de las actividades de los usuarios o todo el tema de fuga de información. Son los tres riesgos que vamos a estar viendo ahí. Obviamente eso nos genera brechas de seguridad. A nivel de riesgos de exposición, tenemos obviamente que pues, por la naturaleza de los servicios en nube, pues pueden ser accedidos desde cualquier parte del mundo. Puede un usuario estar logueándose desde Colombia, pero asimismo se puede estar logueando desde Irán, desde China, desde Rusia, etcétera. Coloco de ejemplo Irán porque es uno de los países, en este caso, con menor reputación en términos de seguridad y de donde vienen una gran cantidad de temas de hacking y de vulnerabilidades. Tenemos también que los servicios están equipados con mínimos niveles de seguridad, normalmente algunos de ellos hasta por licenciamiento. Si empiezas a mirar la licencia base, viene prácticamente sin controles de seguridad. Entonces es un tema a tener en cuenta. Y el tema de la fuga de informaciones, tenemos obviamente canales expresos en Internet, lo pueden acceder los usuarios desde cualquier parte del mundo. Por ende, entonces yo puedo subir archivos ahí y descargarlos en otra parte sin ningún inconveniente. A nivel de riesgos de autenticación, puedo en este caso las plataformas SaaS no son capaces de determinar si desde qué equipo o qué tipo de equipo se me están conectando, si es un equipo Windows, si es un equipo Linux, si es un equipo, etcétera, etcétera, alguna distribución de estas de seguridad que tiene Linux. Nos puede determinar si el equipo realmente está seguro o está lleno de virus o lleno de herramientas de exploits. También está el tema de que él no puede determinar si la persona que está ingresando a la plataforma realmente es la que dice ser. Si no usted tiene usuario y contraseña, yo le doy acceso.
y el poco monitoreo de los usuarios que podemos tener respecto a las actividades de, por ejemplo, desde dónde están teniendo los intentos fallidos, desde dónde están entrando, desde qué IPs, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente a nivel de malware también existe, no es el hecho de tener en este caso de que porque yo estoy almacenando mis archivos en SharePoint, en OneDrive o en Google Drive, por ejemplo, o bueno, etcétera, los que existen ya por ese hecho ya tenemos totalmente segura la información allá y no, no es así. Allá también permiten almacenamiento de información infectada y en este caso se vuelve mucho más peligroso porque en estas plataformas de colaboración tú puedes pasarle un archivo a tus compañeros y ese archivo puede estar infectado. Obviamente también tenemos todo el tema de la fuga de información en estos servicios de almacenamiento, los cuales en la mayoría de ellos no tienen esta detección como servicio, sino que es un servicio local en nuestras empresas, el cual se nos vuelve obsoleto si el usuario nuevamente no se conecta por VPN o no está dentro de las instalaciones de la compañía. Ahí nace un riesgo mucho mayor, que es todo el tema de responsabilidad compartida con estos servicios en nube. Recordemos que la naturaleza de estos servicios en nube o aplicaciones como servicios, etcétera, solamente son prestar infraestructura. Ellos no prestan servicios de seguridad, no prestan servicios de administración. Ellos solamente les prestan a ustedes infraestructura. Usted quiere que envíen y reciban correos, ok, usted está enviando, está recibiendo, está bien, no hago nada más. Usted está almacenando archivos en mi OneDrive, sí, ok, entonces el servicio está funcionando. Entonces recuerden, aquí hay una responsabilidad, uno, porque la infraestructura esté disponible y dos, la responsabilidad que tienen en este caso los colaboradores o las empresas para que los archivos que estén allá o los comportamientos que tengan los usuarios sean realmente los que deben ser seguros. No es ni el 100% para las empresas externas ni 100% para el usuario final. Obviamente nuestra recomendación para todos estos servicios, todos estos riesgos de seguridad en servicios como en aplicaciones como servicio, es nuestra solución CloudGuard SaaS de Checkpoint, en la cual nos permite tener una total visibilidad de lo que está pasando en estos servicios en la nube con nuestros usuarios. Por ejemplo, esta es nuestra interfaz como tal de la plataforma. Aquí podemos ver a nivel general los servicios que están habilitados. Por ejemplo, yo puedo habilitar para que todos los correos pasen a través o a través de una conexión API con todo el tema de Gmail y de Office 365, podamos monitorear todos estos correos que están acá. Aquí por lo menos avalado a 630 aproximadamente. Tenemos casi 1000 archivos almacenados en el Drive, etcétera, etcétera, con los diferentes temas. De toda esa totalidad podemos validar qué porcentajes de malware están, digamos, se han detectado, por qué están en pendiente, porque en este caso la plataforma, por términos de pruebas, solamente está en detectivo, no está remediando. Dependiendo cómo esté la configuración, puede esto ser automatizado. Entonces podemos ver los archivos infectados, la cantidad de phishing que ha llegado como tal. Algunos de ellos ya los han liberado, por ejemplo. El tema de Shout IT está muy enfocado en qué aplicaciones, como hablábamos anteriormente, de secuestro de cuentas, qué aplicaciones están utilizando los usuarios con nuestras credenciales corporativas. En este caso podemos determinar, por ejemplo, que hay usuarios trabajando con TeamViewer, que TeamViewer puede ser un servicio peligroso para la compañía. Entonces, desde aquí podemos primero tener visibilidad de qué está pasando y segundo, generar controles para que esa aplicación no funcione más en la compañía. Obviamente tenemos temas de DLP. Como pueden ver, tenemos DLP a nivel de storage, como OneDrive o Google Drive, o tenemos también DLP a nivel de correo electrónico, como Gmail o Office 365, que los vemos ahí. Aquí podemos ver el panel de amenazas o de eventos que se han presentado. Para un tema de phishing, él va a decir el asunto del correo y qué correo fue afectado. Para temas de antivirus o de sandboxing de los archivos adjuntos, podemos ver cuál fue el archivo detectado en este caso en OneDrive y qué usuario fue el afectado como tal. Obviamente esto le notifica al usuario o al administrador de seguridad, dependiendo cómo quede configurado. Importante todo el tema de información de autenticación de los usuarios. Aquí estamos viendo desde qué partes se están logueando, pero también podemos ver todo el tema desde qué partes tenemos eventos fallidos de logueo y etcétera, los diferentes módulos de seguridad que están activos. Son muy a general lo que hace la plataforma. Tenemos por último módulo, el módulo de Endpoint. Aquí vamos a ver muy rápidamente
los tres riesgos más grandes que podemos identificar. Uno es el tema del malware, obviamente todo el tema de ransomware y exploits de día cero, todo el tema de navegación insegura cuando tenemos una máquina que no está conectada por VPN a la compañía, por ejemplo, o con controles básicos de tráfico. Y uno que también es muy importante es todo el tema de robo, pérdida de equipos cuando obviamente se están moviendo en estas modalidades de teletrabajo. Que a nivel de malware, pues conocemos todo que es un malware, sin embargo, el malware cada vez se vuelve más avanzado, más transparente para el usuario, volviéndonos, digamos, una tarea mucho más complicada de controlar. Obviamente tenemos el cifrado de información por ransomware, todos conocemos este tipo de ataques en el cual empieza a cifrar no solo la máquina del usuario afectado, sino que a través de la red él puede ir a infectar o a cifrar otros equipos como tal. Si, por ejemplo, imagínense, el usuario está conectado por VPN a la compañía, ese ransomware va a empezar a cifrar los equipos de la compañía, los servidores, etcétera. Yo creería que una persona que ha sufrido un ataque de estos debe verse como el que está en la imagen, o sea, totalmente desesperado porque es algo muy difícil de controlar como tal. Obviamente un virus como tal nos puede generar un acceso remoto a recursos corporativos, entonces uno no tiene que ver realmente que el mouse se le está moviendo a la persona para que digan, no, yo tengo un usuario que está en mi equipo, no, realmente eso ya salió hace mucho tiempo, ya las personas pueden hacer muchas cosas con una total transparencia para el usuario. Obviamente, y otro tema que es famoso es todo el tema de criptomonedas. Últimamente los hackers lo que hacen es utilizar los equipos de escritorio, los equipos de los usuarios, los servidores, es decir, toda la potencia de tecnología para el beneficio de ellos como tal, y es un tema pues que nosotros no nos debemos prestar para eso. Obviamente aquí estamos hablando de virus tradicional, sin embargo hoy en día son mucho más peligrosos los malware de día cero, que son aquellos virus que nadie conoce primero cómo ingresa a la compañía, nadie conoce cómo va a afectar la compañía, nadie sabe qué riesgos como tal en este momento están teniendo con ese virus, por eso se le conoce en día cero. Y creería que ninguna compañía quiere ser, en este caso, ese paciente que vaya a hacer esas pruebas o que vaya a prestar toda su compañía para que hagan esos temas. Nuestras recomendaciones obviamente es manejar una cultura de respaldo o backup y desconfiar totalmente de archivos que vienen de personas desconocidas o de orígenes desconocidos. Y como segunda recomendación, obviamente nuestra solución robusta de seguridad de Checkpoint SandBlast Agent, la cual en este caso tiene dos tecnologías muy avanzadas, nadie las tiene en el mercado, y una es evaluación de los malwares antes de que se ejecuten, antes de que el virus llegue a realizar alguna modificación, él lo va a validar a través de todas sus soluciones de sandboxing y lo que va a pasar es que se lo pasa al siguiente módulo importante que es todo el tema del threat extraction, que lo que va a hacer es extraer todo ese malware y entregarle un archivo limpio al usuario final. Esto lo hace en unos pocos segundos, entonces para el usuario no se ve ninguna afectación como tal. Ahí pueden ver nuestra consola, digamos que sería la consola de Endpoint como tal, en donde podemos ver pues diferentes módulos adicionales que él tiene. A nivel de navegación insegura, pues bueno, todos sabemos que navegar por Internet es una actividad peligrosa, mucho más si no tenemos un firewall o un dispositivo que nos esté controlando. Obviamente nos podemos infectar si entramos solamente a una página web sin hacer nada más, solamente con el hecho de entrar ya estamos infectados. Obviamente podemos tener acceso a páginas o servicios de baja reputación. Hoy en día tenemos que de pronto las personas por querer pasar el tiempo entran a ver a estas páginas de ver películas en internet. Entonces, todo eso son riesgos que pueden tener los usuarios. Obviamente, cuando no estamos controlados por un firewall, tenemos todo el tema de descarga de archivos sin control o sin ningún tipo de filtrado. Entonces, obviamente, ahí lo importante es que sin VPN el riesgo es mucho mayor y obviamente los teletrabajadores, por la experiencia que he tenido, prefieren en este caso trabajar con su red lo más descontrolada, se le podría decir, posible para tener, digamos, muchos más beneficios de los que tuvieran si estuvieran conectados por la red. Nuestras dos soluciones acá, nuestras dos recomendaciones, primero lo posible conectarse a tráfico VPN en la mayoría de los casos para evitar esos riesgos como tal. Y lo segundo es implementar, por ejemplo, nuestra solución de Checkpoint de SandBlast, que lo que hace es
implementar localmente en cada una de las máquinas las políticas de navegación que yo tenga a nivel general. Y no es que porque yo esté el usuario conectado por VPN no voy a poder actualizar estas políticas, no, yo los puedo actualizar desde cualquier parte, solamente con que tenga el usuario conexión a internet, puedo activar o desactivar, etcétera. Como pueden ver ahí, es un firewall prácticamente. Y desde ahí yo puedo proteger aplicación, a nivel de aplicaciones o a nivel de tráfico en general. Obviamente también está el tema de que si un usuario trata de descargar un archivo, como les hablaba anteriormente, nuestra solución de endpoint en el navegador, lo que va a hacer en este caso es validar el archivo antes de que el archivo llegue a almacenarse en la máquina. Entonces, en este caso estaríamos también generándole esa protección a los usuarios como tal. El último riesgo que vamos a mirar es todo el tema de pérdida o robo de información o de equipos como tal en este caso. Obviamente por la modalidad de los equipos en estos momentos tenemos algo a favor y es que hay cuarentena, es decir, que los colaboradores no pueden moverse de sus casas, pero cuando estamos hablando de una metodología de teletrabajo, los colaboradores fácilmente un día pueden estar en su casa, el siguiente día pueden estar en la casa de la abuela, de los mamás, de los familiares, del primo, etcétera, se pueden ir moviendo dependiendo qué tan robustas sean las políticas de la compañía. Eso nos genera obviamente traslados de máquinas que para nosotros sabemos que lo importante no es el equipo, porque los equipos normalmente pueden estar con alguna póliza de seguro, etcétera. Que no es valor, lo que nos genera a nosotros aquí el valor es la información que tienen almacenada los usuarios ahí. Entonces, importante ahí es que si ustedes pueden decir, no, es que mi equipo tiene un usuario y una contraseña para yo entrar a la máquina y poderla ver. No es cierto, o sea, eso se puede pasar a través de técnicas de hacking, o si el usuario no quiere realmente desgastarse con eso, extrae o saca el disco duro en este caso del computador y lo conecta como esclavo por USB a otra máquina y va a ser como un disco externo como los que tienen ustedes o una memoria USB como las que tenemos todos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Obviamente implementar mecanismos de cifrado de disco duro, en el cual nosotros podamos tener la certeza de que si la información o el computador se lo robaron, por lo menos tenemos la certeza de que nadie lo va a poder ver lo que está ahí. Para eso existen tecnologías ya definidas a nivel de sistema operativo. En Windows está BitLocker, en Mac está Firewall, pero digamos que le generan una capa adicional de autenticación al usuario. Entonces el usuario con estas dos tecnologías tiene que loguearse. Cuando prende la máquina, tiene que poner una contraseña que es X y después cuando le carga ya el sistema operativo, tiene que utilizar las corporativas. Entonces, si por ejemplo se le olvida la primera clave, no hay forma de modificarla y por ende ya perdieron totalmente la información que está ahí y no hay forma de recuperarla. O en últimas pueden utilizar soluciones de terceros, como por ejemplo puede ser la de nosotros con nuestra solución de endpoint de Samblas, con la cual él hace una integración completa con single sign-on del directorio activo y para el usuario queda totalmente transparente todo este tema de integración. Para ellos el equipo no se les va a poner lento, no van a tener ninguna complicación adicional. Pero sí vamos a nosotros como empresa a generarles seguridad y una seguridad administrada centralizadamente para tener control sobre estas máquinas como tal. Obviamente hay reportes de ver de la totalidad de máquinas que tenemos, cuántas están cifradas, cuáles no, etcétera. Es tener visibilidad como tal en la empresa. Obviamente implementar controles de seguridad físico, pues sabemos que no es lo mismo estar en las casas que estar en la compañía, entonces también tener seguridad en esos aspectos y obviamente tener todo el tema de la cultura del respaldo como tal. O sea, es tener backups de la información para no tener ningún inconveniente. Ok, esos fueron los riesgos a nivel general, tanto personas, servicios en nube y equipos de endpoint, en las cuales estuvimos hablando de todas nuestras soluciones de Checkpoint, en este caso es Infinity, donde, digamos, tratamos de abarcar en lo más posible, enfocados a todo el tema de teletrabajo, pues todos estos riesgos y cómo podemos combatirlos con ellos. A nivel general, ya para terminar, digamos, mi módulo, pues lo importante para todas las personas que están acá es primero estar al día con todos los temas tecnológicos y de seguridad. Si nosotros tenemos que tratar de estar siempre un paso adelante de los hackers, es un poco difícil, lo sé, pero hay que tratar de estar muy encima de esto, estar documentándose diariamente de qué hay que implementar nuevo, qué tecnología está nueva para poder, digamos, combatir esto. Segundo, tener visibilidad de seguridad es sumamente importante. Las compañías normalmente caen en la mala costumbre de decir, si no pasa nada, entonces estamos seguros y no es así.
Las cosas pueden estar pasando en background y no nos estamos dando cuenta. Apenas empecemos a tener temas de visibilidad, vamos a empezar a detectar que sí hay muchos temas que hay que mejorar como tal. Los riesgos son reales, ya los vimos con el ejemplo de AMD, por ejemplo, y pueden ser realmente costosos. Y si no hablamos de dinero, podemos estar hablando de imágenes de la compañía. Entonces es muy importante tener todos esos temas claros. Obviamente, lo más importante que puede hacer una empresa en estos momentos es tratar de implementar procesos o tratar de implementar soluciones tecnológicas que automaticen muchas de estas actividades de seguridad y que le quiten, digamos, un poco de responsabilidad a ese eslabón más débil de la cadena que es el usuario con todos estos temas de estos análisis. Espero que les haya gustado este tema. Cualquier inquietud, estoy aquí pendiente con el equipo. No sé, Michelle, Fernando. Sí, bueno, gracias. Gracias, John. No sé, Michelle, si tenemos preguntas. Estoy viendo que no hay. No hay alguna persona que quiera hacer una pregunta puntual. Ok, bien. Sí, no hay preguntas entonces. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy con nosotros. Los invito a que cualquiera de ustedes quiera profundizar alguno de estos temas, con mucho gusto nos pueda contactar y pueda a través de nosotros trabajar con algunas pruebas de concepto, si necesario hacer alguna presentación personalizada para ustedes, hacer alguna demostración de cómo se puede proteger su entorno de teletrabajo. Con mucho gusto se puede trabajar o se puede hacer, ¿ok? Entonces, bueno, no sé, Michelle, ¿tienes alguna cosa adicional que quieras conversar? Aló, Michelle. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, Bueno, agradecida con todos los que decidieron acompañarnos en esta experiencia de aprendizaje, notificándoles que por habernos acompañado, todos, cada uno de ustedes tienen acceso a una prueba de concepto totalmente gratuita para sus empresas. Para poder activar este beneficio, simplemente contáctenos a través de los correos que bien conocen o a través de info@cineticsgroup.com y con todo gusto organizaremos y estructuraremos la planificación para que puedan vivir estas experiencias dentro de su red. No importa que estén trabajando de forma remota, nosotros haremos todo el trabajo técnico. Si no hay inquietudes al respecto, entonces podemos dar por culminado este webinar agradeciendo a Fernando y a John por la transferencia de aprendizaje. muchísimas gracias entonces, muy amable y bueno, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Igualmente, muchas gracias a todos. Bye bye.